Ingresamos en el último tramo del programa y para hablar del ébola, una enfermedad que ha cobrado una dimensión muy fuerte en cuanto a la difusión del problema a nivel mundial, a las medidas que se están tomando. Le vamos a dar la bienvenida a Eduardo Savio, que es infectólogo grado 5 aquí en Uruguay, justamente para intentar comprender un poco más qué es lo que está pasando. Gracias por acompañarnos. Un gusto estar con ustedes. ¿Qué es el ébola? El ébola es una enfermedad hemorrágica febril producida por un virus justamente llamado virus ébola, que desde la década del 70... Iba a decir eso, no es nuevo. No es nuevo, no es nada nuevo. Y desde el 70, en áreas geográficas muy remotas de África Central, periódicamente se ha transmitido desde cierto tipo de murciélagos y animales salvajes a personas, creando brotes que hasta el momento eran pequeños y que además pasaban muy desapercibidos, porque era, como le digo, en lugares extremadamente lejanos de todo, donde no había mucha comunicación ni difusión. Año a año pasó y en febrero de este año se asiste a un brote en otro lugar. Eso le iba a preguntar, ¿qué cambió con respecto a aquella realidad? Cambió la geografía inicialmente. O sea, aparece en África Occidental, donde no había, todo el mundo era susceptible, nadie había tenido ébola, pero por otra parte la enfermedad dejó de estar en lugares apartados geográficamente y se urbanizó. Al caer en ciudades, la cantidad de gente pasible de enfermar y de transmitir era mucho mayor, y así de febrero a la fecha se fue dando una gran expansión de la enfermedad, puesto que no se han podido introducir medidas eficaces de control inicialmente y luego se desbordó el problema, en verdad. ¿Cómo se transmite la enfermedad? Hay dos escenarios diferentes. Originalmente se trata de esos animales frugívoros, murciélagos, cualquier tipo de animal salvaje que por su carne, todo tipo de fluidos que tengan contacto con una persona lo enferma. Una vez que la persona enferma, el virus comienza a replicarse en esa persona y de ahí en más se transmite de persona a persona por contacto directo. Todo lo que sea sangre, salivas, heces, orina, todo tipo de secreciones de una persona enferma que entre en contacto con una piel mínimamente erosionada de alguien o con mucosas, el ojo, la boca o como sea, puede infectarlo y enfermar después. Hemos visto algunos casos que han comenzado a darse en Europa. Todos son personas que han venido de África, de los lugares. Sí. Definitivamente, solamente personas que están en África Occidental, en el área del epicentro del problema, son las que pueden infectarse, enfermar y transmitirlo cuando salen fuera de allí, si es que están enfermos. Hemos visto de casos de gente que entró a determinado país, que venía desde esos lugares, pero no presentaba síntomas. Claro. ¿Cuánto puede pasar? ¿Cuánto se cultiva la enfermedad, entre comillas? Ahí está. La incubación es entre 2 días y 21 días, totalmente asintomático. Hoy día en este brote se está viendo que suele ser de unos 10 días básicamente, en el cual la persona no tiene síntomas, está infectado, pero tampoco transmite. Una vez que aparecen los primeros síntomas de la enfermedad, ahí el paciente se vuelve transmisible. Eso es lo que pasó en los Estados Unidos. Esta persona ingresa a los Estados Unidos, se hacen los controles aeroportuarios, no detectan ningún elemento de enfermedad, por lo tanto, esa persona queda un poco liberada a la comunidad. Luego desarrolla, estando allí, síntomas y comienza a enfermarse y a potencialmente transmitir. Claro, ¿cómo controlar? Estaba pensando mientras usted decía eso, porque se dice, se van a tomar medidas en los aeropuertos, pero ¿qué medidas se puede tomar si el paciente puede ser asintomático ni él saber que es portador de la enfermedad? Claro, pero en los aeropuertos en estos momentos se registra exactamente la procedencia del enfermo, de dónde viene. Se le pregunta además si tuvo o no contacto con enfermos o muertos, lo cual él lo podrá saber o no. Pero esa persona, aunque esté sana y que viene de un área endémica, se la va a seguir, se le instruye que se tiene que tomar la temperatura 2 veces por día, hasta completar 21 días de su último contacto con África o el punto central, que al menor síntoma que esto aparezca tiene que comunicarse con su proveedor de salud, o sea que esa persona en realidad no va a estar completamente liberada al azar en la comunidad, sino que va a estar autoevaluada y seguida por quien corresponda. ¿Cuáles son los síntomas? Usted decía la fiebre. Sí. En general, lo primero que aparece es fiebre alta, dolor de garganta, malestar general, decaimiento. Eso puede confundir con cualquier cosa, claro, evidentemente. Y luego, rápidamente, aparecen náuseas, vómitos, a veces una erupción cutánea, y luego el paciente se va deteriorando e instala insuficiencia renal, insuficiencia hepática y sangrados, pudiendo, por supuesto, llegar a morir, cosa que ocurre en más del 50% de los casos en este momento, hasta un 60%. La mortalidad hoy día se está reviendo en el sentido de que se sabe que hay muchos casos no informados,
no diagnosticados. Incluso en África específicamente hay gente que esconde a sus cadáveres por razones culturales. Le quieren dar sepultura de la forma en que ellos lo hacen y no con los procedimientos de seguridad que quiere hacer los que están intentando controlar el brote. ¿Por qué por allí se habla de casos de gente que se ha curado, entre comillas? Sí, sí, sí. Por ejemplo, se habla de 2 casos en Estados Unidos y se habla de una vacuna. ¿Por qué esa vacuna no es masiva? No, de por sí el ébola es una enfermedad con chances de mortalidad, pero hay personas que se recuperan solas. Han habido intervenciones con drogas no licenciadas, ni autorizadas, ni absolutamente probadas al momento, que fueron usados por razones humanitarias y que pocas personas las fueron recibiendo. Si curaron o se murieron, no se puede decir ni que sí ni que no, que sea por acción de esos fármacos, porque son fármacos usados por vía de excepción y en muy pequeña cantidad de gente. Y en lo que hace las vacunas, había algunas iniciativas muy embrionarias de esta vacuna y en estos momentos, si usted analiza la evidencia disponible, realmente hay solamente 2 vacunas que son serias candidatas. Una es de un laboratorio hecha en cooperación con un organismo gubernamental americano y otra de otro laboratorio hecha con organismos canadienses oficiales. Esas 2 vacunas están en fases iniciales de desarrollo, se van a comenzar rápidamente a aplicar, pero en el mejor escenario posible, recién en el año próximo, en algún semestre del año próximo, podría haber cierta disponibilidad de vacunas. Y es muy importante encontrarla porque frente a un brote de una transmisible, el cercar al brote y neutralizarlo con vacunas es una buena estrategia, si la vacuna funciona, obviamente. ¿Puede ser la peste negra de estas épocas, de estos tiempos? Y hoy por hoy lo es y se está comportando como tal en un área geográfica determinada. Y fíjese que las cosas en esa área se predice que van a empeorar todavía a pesar del esfuerzo de la comunidad internacional. Ayer la OMS largó un proyecto que se llama 70-70-60. ¿Y esto qué quiere decir? Que si se logra que el 70% de las personas estén asistidos en un lugar adecuado, que el 70% de los funerales en África se hagan de acuerdo a prácticas preestablecidas y seguras, se podría lograr que 60%, en 60 días que esto comenzara a disminuir. Caso contrario, va a aumentar. ¿Tenemos que estar preocupados acá o no? No, acá lo que tenemos que saber es que esto existe, que Uruguay está catalogado como un país de bajo riesgo para recibir la enfermedad por razones de comunicación y de tráfico. Y en realidad esto da un buen paño a la Autoridad Sanitaria Nacional, al cuerpo médico, etcétera, a que preparen sus planes de contingencia, medidas de contención, estrategias de cómo actuar en punto de frontera, todo lo que hace a que cuando potencialmente pudiera venir algo, sea más fácil de identificar, detener y evitar la introducción local de la enfermedad, que de eso se trata el esfuerzo, ¿no? Lo hablábamos fuera de cámara, que una cosa es el ébola y todo lo que se puede descargar de baterías para luchar contra él en un país desarrollado, y lo que puede pasar en países de África como está sucediendo, o si pudiera llegar a tocar algunos puntos en América Latina. Claro, porque en realidad es imprescindible medidas de control de infección intrahospitalaria muy eficaces para contener la dispersión en el medio hospitalario. Y otras estrategias deben ser empleadas para evitar la dispersión a nivel comunitario. De todas maneras, a pesar de que el momento no es bueno, para la región es importante contar con este espacio libre de enfermedad para articular en salud todos los planes y que luego, llegado el momento, se actúe de la forma más eficientemente posible de acuerdo a la realidad nacional de cada país. ¿Qué medidas se pueden ir tomando ya, por ejemplo, en un país como Uruguay? Bueno, en verdad ya por estos días se han ido tomando. Usted habrá visto que el Ministerio comunicó que adecuó los formularios de salud de ingreso al país de los viajeros, lo cual permite muy bien identificar la llegada de una persona de riesgo y eventualmente aislarla y diagnosticarla o seguirla en su lugar de donde esté viviendo. También se ha contado con los equipos de seguridad de exposición del personal de la salud, que son muy importantes. Se han comenzado cursos de entrenamiento del personal de la salud que teóricamente podría asistir a estos pacientes. Se ha seleccionado un área de internación específica para ellos y de traslados. O sea que cada uno de los puntos que hacen a la cadena de contención, diagnóstico y tratamiento están siendo contemplados y adecuados a nuestra situación.
Bien, le agradezco mucho que haya venido, tener un poco la dimensión de lo que es una enfermedad de la que se está hablando mucho y que por lo general genera ese tipo de cosas, preocupación en la población, ¿no? Claro, seguramente no es la población quien tiene que estar preocupada, porque sí saber que existe y sí saber en su momento qué medidas se deben de tomar. En realidad es la autoridad sanitaria, cuerpo médico, todos los involucrados, los que más deben moverse para prepararse y tener pronta una solución si es que el problema aparece, no más que eso. Tenemos muchas otras prioridades en salud en Uruguay. Esto es algo a contemplar solamente, ¿verdad? Gracias por haber venido. A usted. Nosotros vamos cerrando el programa por aquí, nos reencontramos la próxima semana en Poder Pensar, los esperamos.